Ok, buen día. En este momento, me presento, mi nombre es Damián Melo. En este momento vamos a hacer o realizar como tal el video correspondiente a la fase 3 de la actividad del diplomado de profundización, que habla puntualmente acerca de la evaluación del plan de inducción, entrenamiento y plan de capacitación. De manera inicial, vamos a iniciar con la definición correspondiente al proceso de inducción. Entonces, como concepto, como definición, tenemos que es el proceso por el cual, me permito leer, es el proceso por el cual la organización busca que el nuevo integrante se adapte de manera rápida a la cultura, los comportamientos y procedimientos de la organización. Gómez, Balquín y Cardi 2003. Bueno, de manera general podríamos decir, a partir de esta definición que encontramos en nuestros textos, que el proceso de inducción corresponde a recibir o a generar ese proceso de integración al trabajador o al nuevo trabajador en una empresa, buscando como tal mostrarle a nuestro nuevo trabajador todo el panorama que trae consigo el llegar a una nueva organización, a una nueva empresa. A su vez encontramos aquí en el concepto cuáles son los dos tipos o la tipología que tendríamos en cuanto a los periodos de inducción. La primera de ellas la encontramos aquí, o tiene por nombre, de acuerdo con lo escrito por Chavinato 2001, como la introducción que se hace hacia la organización. La primera de ellas. Y la segunda, podemos decir que el segundo tipo es la introducción a su puesto de trabajo, también escrito por Chavinato 2001. Bueno, a partir de esos elementos podríamos definir de manera inicial que el proceso de inducción en cuanto a la primera tipología de manera general o la introducción general, eh, encontramos que es esta inducción que se hace al trabajador buscándole mostrar o buscando mostrar al trabajador cuáles son las condiciones generales de la empresa, en qué empresa comenzó a trabajar, cuáles son las condiciones de manera general, no tan específico al cargo, pero sí de manera general para la empresa. Aquí que encontramos, por ejemplo, aquí en nuestro gráfico vamos a encontrar que aquí en este proceso de inducción, la empresa o la persona encargada, mejor aún, la persona encargada por la organización, le va a mostrar a ese nuevo trabajador cuáles son las políticas organizacionales, hacia dónde va la empresa, cuáles son las condiciones como tal en las cuales se encuentra la empresa en la cual el trabajador llegó a desempeñar un nuevo cargo. Esas son una de las condiciones que vemos allí. Aquí también, por ejemplo, vamos a encontrar que muy seguramente le van a dar el referente histórico o el contexto histórico en el cual se ha venido desarrollando como tal la organización, buscando como tal establecerle o mostrarle como tal al trabajador la importancia que tiene como tal la empresa, cómo se ha venido desarrollando y obviamente cómo se ha venido consolidando en el mercado en el cual se desarrolla. También encontramos, por ejemplo, qué tipos de clientes tiene, hacia dónde se enfoca como tal la empresa en cuanto a sus clientes, en cuanto a sus productos, en cuanto a sus servicios, qué ventajas tiene en el mercado, qué condiciones tiene actualmente en el mercado como tal la empresa. De manera general, pues para que el trabajador pueda ubicarse en este contexto. A la vez tenemos aquí lo que denominamos como el RIT o el reglamento interno de trabajo, que también son las condiciones en las cuales este trabajador comienza a desempeñar sus funciones. Entonces, por darle un sentido algo casual, es darle las reglas de juego, ¿no? Entregar las reglas de juego a este trabajador en las cuales él se va a desempeñar, pues para que tenga pues muy claro cuál es, a qué puede y qué no puede desarrollar como tal dentro de la empresa. Aquí también podemos hablar también dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las condiciones particulares de la empresa en este campo? ¿En qué desarrollo está? ¿Cuáles son, en este caso, los peligros y los riesgos a los cuales el trabajador en su momento se va a enfrentar como tal o va a estar expuesto? Pues para que asimismo tome las medidas preventivas acordes a las diseñadas dentro del sistema de gestión. Y muy seguramente le hablará de algo muy importante para el trabajador. Es cierto que es el dinero como tal, cuáles son las características en cuanto a periodicidad de pago, qué valores les corresponde, en qué momento se pagan primas legales, alegales, bueno, todo lo que corresponde a la parte de la remuneración. Estos son algunos de los conceptos que, por ejemplo, se pueden trabajar dentro de esta inducción o esta introducción general que se le hace al trabajador a su nuevo cargo. Esto mirando el primer elemento que nos daba Chavenato en la diapositiva anterior. En la introducción o inducción específica, que va muy enfocada hacia el cargo, ya es
enfocada puntualmente a lo que corresponde a su cargo, a sus funciones, a sus responsabilidades, de manera muy puntual y obviamente ya a las condiciones de su puesto de trabajo. Por eso aquí en nuestra diapositiva podemos ver que algunos de los parámetros que vamos a tener en cuenta en esta inducción específica está inicialmente, por ejemplo, que son las condiciones del puesto de trabajo. ¿Cierto? El escritorio, el computador, la maquinaria, la herramienta, bueno, en fin, las diferentes condiciones que como tal rodean a ese puesto de trabajo en el cual el trabajador se va a desempeñar. También allí seguramente vamos a hacer, o el trabajador o la persona encargada por la empresa le va a hacer entrega de su manual de funciones a este nuevo trabajador, pues, para que tenga muy claro y establecido cuáles son las funciones a desarrollar como tal en este cargo. Puede ser que el trabajador venga de una empresa en la cual desarrolla unas funciones similares, pero es importante que el trabajador tenga también claro cuáles son los parámetros como tal en los cuales se va a desarrollar como tal en el ámbito funcional. Listo. Aquí también podemos decir que es importante y dentro de esa inducción se le va a hablar de la posición en la organización. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cuál es su jefe? En este caso, ¿cuál es su jefe directo? ¿Cuál es, cuáles son sus compañeros, en qué nivel de jerarquía, si es que en la empresa lo maneja, qué nivel de jerarquía como tal tiene establecido, y cuáles serían como tal, en este caso, la posición que tiene el cargo, el que va a desempeñar en la empresa y sus diferentes relaciones. ¿Listo? Que podría llegar a tener. Y a su vez, estas características de posición del cargo le va a generar como tal al trabajador y lo va a orientar en cuanto a su alcance, en cuanto a su toma de decisiones, qué podría afectar en el momento que toma o no una decisión, qué podría llegar a generar al momento que se ejecute apropiado o inapropiadamente una función de las que ha sido encomendadas, ¿cierto? Y entonces allí como tal, en esta inducción específica es donde vamos a generar, o el trabajador se le va a generar como tal esa delimitación de su alcance. Bueno, eso en cuanto a las dos características del proceso de inducción. A su vez, encontramos, o digamos que se solicita entre las actividades, hablar muy puntualmente acerca del entrenamiento. ¿A qué hace referencia el entrenamiento? Aquí hacemos uso, tomamos como referencia o como definición lo descrito en la circular 100, guión 004 del 2010 de el- la Dirección Administrativa de la Función Pública, en la cual nos define que el entrenamiento es qué. Es la preparación que se imparte, me permito leer, que se imparte en el ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo que se asimilen en la práctica de los oficios. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto al entrenamiento, cuando uno consulta o hace la consulta bibliográfica, encuentra que el entrenamiento es como tal una preparación que se le hace al trabajador por corto tiempo, porque también podemos tener la capacitación, porque también podemos tener, digamos, unos entrenamientos mucho, entrenamiento no, sino unas capacitaciones mucho más extensas en cuanto a tiempo. Sin embargo, el entrenamiento es como tal una preparación que se hace con un corto tiempo, con el propósito de que, de que ese tiempo que se le dedique como tal a entrenar se enfoque puntualmente a la del desarrollo de sus funciones y se vea de una vez, digamos que reflejado ese entrenamiento en el desarrollo de las funciones del trabajador. Ok, ¿qué fases del entrenamiento podemos tener acá o podemos llegar a identificar? Que es otra de nuestras actividades propuestas en nuestra guía. Ahora bien, digamos que haciendo más o menos uso de la visión que tenemos en cuanto a lo que corresponde al PHV, planear, verificar y actuar. Decidí más o menos plantear una manera similar en cuanto al tema de las fases del proceso de entrenamiento. Inicialmente, aquí al costado superior derecho, encontramos el diagnóstico. Para que se haga un proceso de entrenamiento, obviamente tiene que haber un diagnóstico, una identificación como tal de necesidades de dicho entrenamiento. Muy seguramente los jefes de personal, los jefes de área, eh, identifican en sus trabajadores esa necesidad como tal que hay de entrenamiento, que muy posiblemente se dé porque el trabajador no está ejecutando apropiadamente o porque los tiempos de desarrollo no son los correctos o estandarizados. Entonces, como tal, se comienzan a identificar como tal las necesidades y allí pues obviamente se desarrollarán diferentes herramientas para poder realizar como tal dicho diagnóstico. Cuando se ha realizado como tal el diagnóstico, pasamos a la siguiente fase que sería una fase de planeación.
Esta fase de planeación como tal está orientada hacia dónde, hacia la construcción como tal de qué es lo que se va a hacer en ese entrenamiento. No simplemente decir, ah, si toca entrenarlo, pero sin haber hecho una construcción como tal de un método, una metodología, unas herramientas, unos capacitadores, bueno, y las diferentes técnicas que podemos desarrollar como tal en este proceso de entrenamiento, es allí donde se fijan en esta planeación, para que tenga un desarrollo, digamos, apropiado a las condiciones de las necesidades y las condiciones propias de la organización. No todos los entrenamientos son iguales, a pesar de que las empresas hagan lo mismo. Cada empresa, de acuerdo con su dinámica, obviamente establecerá cuáles son las mejores medidas y características como tal para desarrollar estos entrenamientos. Listo, esto digamos que es lo que podemos definir dentro de la fase de planeación. La fase de ejecución como tal está orientada al desarrollo como tal de ese entrenamiento. Es importante establecer que en esta ejecución, obviamente, tendrá los parámetros establecidos desde ese diagnóstico. Las dos fases anteriores, tanto el diagnóstico como la planeación, identificaron qué necesitábamos, la planeación, cómo lo vamos a ejecutar, y aquí lo ejecutamos acorde a esa planeación que se ha venido realizando. Entonces, en esta ejecución es importante eh, que se cumpla como tal como se ha venido diseñando como tal ese proceso de entrenamiento. ¿Para qué? Para que al momento que vamos a la siguiente fase, que en este caso sería la fase de evaluación, que es la fase encargada como tal de verificar los resultados de dicho proceso, podamos como tal establecer si realmente este proceso que hemos desarrollado, como es diagnosticar, planear y en este caso ejecutar, lo hemos hecho apropiadamente y tenemos los resultados deseados. El hecho de que se entrene al personal no significa o no tenemos como tal la certeza de que como vayamos a tener un resultado deseado, ¿no? Muchas veces encontramos diferentes variables que hace que el proceso de entrenamiento no cumpla con las condiciones que en algún momento se propusieron. Pero para eso necesitamos evaluarlo. Sin haber hecho la evaluación, nos es muy difícil saber o encontrar los resultados que en su momento hemos planteado en este caso. Listo, esas como tal serían las fases de entrenamiento y hasta aquí sería como tal nuestra presentación para la actividad número 3. Muchas gracias.